quiero compartirles una frase y es que el miedo es una emoción básica, ¿sí? Por eso no podemos evitar sentirla, ¿sí? Sino más bien aprender ante qué situaciones se producen, ¿sí? Y cómo reaccionar cuando sucede, ¿sí? A veces creemos que hay emociones que son malas o buenas, pero es más de acuerdo a la interpretación que yo le doy por las cosas que me han pasado. Que los niños lleguen a sentir miedo no es malo. Lo importante es qué hacemos cuando sucede ese miedo en casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es el miedo para ti? Cuéntame en los comentarios. Eh, digamos que qué importante es ser consciente qué es el miedo para darnos cuenta que es una respuesta evolutiva, ¿sí? Es algo que yo no planeo, ¿sí? Digamos que ya sea por la percepción real o imaginaria de una situación en la vida de cualquier ser humano, sea niño, sea adolescente, sea adulto, que implica un riesgo o peligro para su supervivencia, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio o las ventajas que puede traer el miedo para nuestra vida? Nos ayuda a protegernos y nos ayuda a protegernos de todo ese tipo de situaciones difíciles, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso presente, ¿no? Nace en nuestro cerebro, ¿sí? Que básicamente es una reacción de alarma en mi cerebro, aquí, en una parte del sistema límbico que se llama la amígdala. Puedes buscar, no es la amígdala que a veces está por acá, no, sino es otra distinta. En ocasiones, sentir miedo resulta desagradable, ¿sí? Por eso se ha etiquetado como una emoción negativa, pero ojo, el miedo no es malo, sino esa es la interpretación que yo hago. La mayoría entonces de los niños tienen miedos en alguna etapa de su crecimiento, sí, digamos que es algo muy normal. Entonces se tienden a llamar miedos evolutivos, es decir, es algo que es normal y que es sano y forma parte del desarrollo de tus niños o niñas en casa, ¿sí? Entonces es importante que diferenciemos miedos de fobias, de ansiedad, ¿sí? Son cosas muy distintas. Ya vimos qué es el miedo, ¿sí? Pero cuando ese miedo se vuelve intenso, ¿sí? Permanente por un periodo largo de tiempo, se vuelve algo que llamamos una fobia, ¿sí? Que creemos que es lo mismo y no es lo mismo. Y entonces se generan unas respuestas que no son adaptativas al ambiente, ¿sí? Y no puede ser manejado de forma racional. Y cuando hablamos entonces de ansiedad, ¿por qué ansiedad es diferente a miedo? Ansiedad, digamos, es provocada por interpretaciones mías en mi pensamiento, ¿sí? Ese dicho que dice que cuando uno está muy enfocado en el futuro tiende a estar ansioso, digamos, va muy alineado a eso. Entonces, pues, a la hora de la verdad es importante tener eso presente. Y digamos que a la hora de la verdad es importante ser conscientes de esto porque el miedo es habitual que lo sintamos, ¿sí? Tus niños es habitual que en algún momento sientan miedo. El miedo es adaptativo, ¿sí? Nos ayuda a protegernos de situaciones difíciles. Pero digamos en los niños que es importante, recordemos que su cerebro sigue en desarrollo, no ha madurado por completo. Termina de madurar, queda llena, 24, 25, hay expertos que dicen que 28 años, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente. ¿Listo? Entonces, sígueme contando ahí abajo, para ti, ¿qué es miedo?